Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Buenos días, doctor Zuluaga. Me gusta saludarlo. Buena Buenos semana. días, doctor Colmenares. ¿Cómo le va? Bien, señor, muy amable. Bueno, entonces hoy estamos en otra sesión de la tertulia Colmenares Zuluaga. Y esta tertulia se relaciona con la contabilidad y la contaduría pública, pasado, presente y futuro. Y es una tertulia con una visión de los contadores públicos Luis Alonso Colmenares Rodríguez y José Hernando Zuluaga Marín. Muy amable, señor. Entonces, ya en las sesiones anteriores estuvimos hablando de la reorganización institucional. Y cuando hablamos de la reorganización institucional nos referimos a la Contaduría General de la Nación, propuestas, el Consejo Técnico de la Contaduría y la Junta Central de Contadores. Vamos de esta sesión en adelante, doctor Colmenares, a hablar de la reorganización de la profesión. Aquí hay mucha tela de dónde cortar. Sí, Un claro. tema largo, no sé exactamente cuántas sesiones nos podrá llevar. No, es que una cosa, doctor Zuluaga, cada uno de los 200.000 contadores que estamos ejerciendo tiene una opinión sobre esto y eso es bueno sobre la profesión. Sí, yo creo que da dinámica, sin embargo hay que hacerla conocer como lo estamos haciendo nosotros y con esta tertulia que estoy seguro que será un éxito, que No, y además, discúlpeme, lo importante sería que después de que nosotros nos refiriéramos a esto, no sé qué tanto le parece a usted, pero esto no podría quedar como en el aire, es como tratar de concretarlo en qué debería hacerse en la ley o en la reglamentación de la ley para que estos que hemos venido planteando se materialicen. ¿No le parece a usted? sí, ese sería un tercer tema general que sería la reorganización legal y reglamentaria, que también, entonces encontramos allí temas suficientes. Doctor Colmenares, empecemos entonces con las propuestas de reorganización profesional, Sí. de la profesión del contador público. Claro. Observa lo siguiente, y yo se lo digo a usted, no solamente con mucho respeto, sino con mucha consideración y por el aprecio que le tengo además. Pero usted me lleva a mí además mucha ventaja en el ejercicio de la profesión. Sí, los años. Mi tarjeta es 30651, ¿vio? 30.651. La mía es 4.000. Imagínese. Eso le da la idea. Por favor, señor. Usted es de los incunables de la profesión. Entonces tiene mucha más cercanía en el origen de nuestra profesión y puede dar mucha más fe de lo que yo planteo, porque yo lo planteo desde el punto de vista de las revisiones bibliográficas que yo he hecho. Y es el hecho de que nuestra profesión, que como todas las profesiones en el mundo, nacen a partir de un oficio. Esto en principio era un oficio que de alguna manera se le fue dando alguna regulación para que como que la orientara como apoyo del Estado, hasta cuando llegamos a la ley 145, que es la que le da el carácter de profesión liberal, la ley 145 de 1960. Esa es la que la instituye como una profesión liberal, es decir, que para poder llevar a cabo las funciones que se le van a encomendar, se requiere haber cursado unos estudios en una universidad legalmente reconocida, haber obtenido un título, pero en nuestro caso particular, como ocurre con los abogados, como ocurre con los médicos también, no se puede ejercerla de manera oficial hasta que no tengamos una tarjeta profesional. ¿Ya? Entonces, mire, desde 1960, vamos a tomar eso como un punto de referencia. Desde 1960, doctor Zuluaga. Sí, sí. Usted tiene mucho más conocimiento que yo desde la práctica en eso. ¿Cómo ha evolucionado el conocimiento, la ciencia, la tecnología, los sistemas de información desde 1960
hasta la fecha, hasta este siglo, hasta los albores del siglo XXI, bueno, que ya ni siquiera son los albores, ya llevamos 20 años de este nuevo siglo. Y observe usted que, a mi juicio, la reglamentación de nuestro ejercicio profesional no ha ido a la misma velocidad, doctor Zuluaga. Porque, a ver, observe que el primer hito normativo es la Ley 145 de 1960. Y después nos ubicamos en la Ley 43 de 1990, 30 años después, ¿sí? Pero Sí. no solamente eso, sino que observe, la Ley 43 de 1990, que es de junio, creo, de junio o julio, ya todavía no había transcurrido un año y quedó descontextualizada del Estado, porque es que ya enseguida hay un nuevo orden jurídico del Estado, una nueva constitución. Constitución. Imagínese usted todo lo que eso llegó a representar. Ahora, más adelante, en el 2009, se expide la ley 1314, pero la ley 1314, que a mí me parece que ahí se perdió una gran oportunidad para haber hecho algunos ajustes, tanto institucionales, como ya lo hemos hablado, como también de la profesión. Y de la profesión no se trató nada, doctor Zuluaga. Bueno, doctor Colmenares, no se me desvíe del tema porque ese No. lo vamos a dejar para la reorganización legal y reglamentaria. Allá hablaremos de la ley Vamos 1314. en un orden como para saber en el sentido en que cómo se viene desarrollando nuestra profesión. ¿Ya? Yo le pregunto, discúlpeme, con todo respeto, ¿qué se ha dicho respecto de la reglamentación de la profesión para su intervención, ni siquiera en los procesos de auditoría en lo que se trata con los sistemas de información? Por ejemplo. Sí, ese tema todavía no se ha tratado. Legal. Y yo digo que el contador tiene mucho espacio allí donde debería participar con fe pública, doctor Zuluaga. Donde debería participar con fe pública. En este ordenamiento, doctor Colmenares, en este ordenamiento de temas que usted está haciendo, ¿por qué no me incluye el Código de Comercio? Es que es lo que yo le proponía ahorita hace un ratico, para efectos de su opinión, que después de que hemos hablado ya de la institución y de las instituciones y que estamos ya hablando de la profesión, necesariamente esto nos tiene que llevar a esos planteamientos que usted me permite y me acepta de la reorganización normativa. Ahí tendremos que entonces entrar a referirnos del Código de Comercio, de la Ley 43, de la Ley 1314 y todas estas cosas. Pero a mí me parece que si vamos a hablar de la profesión, pues tendríamos que empezar fundamentándonos en las normas, como se lo estoy planteando, a efectos de escuchar su opinión también, de cómo es que ha venido desarrollándose legalmente nuestra profesión para darle al ejercicio de nuestra profesión un ámbito en donde tenemos que desempeñarnos, ¿ya? Pero yo veo que en ese mismo sentido, como le acabo de plantear, no se ha ido desarrollando con los tiempos. Yo no sé qué tan necesario era en su momento, porque además eso se establece desde la ley 145 de 1960, doctor Zuluaga, de plantear como requisito para que se le otorgue la tarjeta profesional a un contador público el que se hubiera desempeñado o acreditara una experiencia de por lo menos un año en actividades técnico-contables. Doctor Colmenares, cuando ya empezamos a introducirse ese tema, yo tengo una inquietud que la tengo desde hace tiempos. Es por qué se habla de que la contabilidad o la profesión como oficio, y posteriormente lo oigo ya permanentemente que es una ciencia. Ese cambio, ¿cuándo se da? ¿Por qué se da? ¿Hasta dónde es cierto? Porque uno ve libros escritos completos muy amplios sobre la ciencia contable. Y tenemos en Colombia, en nuestro ejercicio profesional, colegas que han hecho unos estudios muy rigurosos sobre eso. Pero fíjese que la discusión no es ni siquiera local, doctor Zuluaga. Eso es una discusión de ámbito universal o, digamos, mundial. En el mundo se discute mucho sobre eso y se hacen muchos planteamientos
acerca de la consideración o no del carácter científico de la contabilidad. Yo me matriculo en los que estamos de acuerdo con eso. A mí me parece que sí, porque es que definitivamente eso tiene que ver mucho con el desarrollo también de las organizaciones. Sí, hay proceso. Hay Claro. un proceso que... Porque si eso se niega, entonces también tendríamos que negarle ese carácter a la economía. ¿Y quién duda de la economía como ciencia? Nadie. Entonces, pues en ese mismo sentido yo creo que ellos van como paralelos, porque de cualquier manera hay que admitir también que la economía, para muchos de sus estudios, muchos de sus desarrollos, se apoya también en la contabilidad, así como se apoya en la ciencia estadística. Entonces no lo podríamos negar, doctor Zuluaga. Yo sí estoy de acuerdo con eso. Pero ahora bien, lo que sucede es que en nuestro caso, eso se da fundamentalmente, de acuerdo con lo que yo he revisado, es en la ley 145 de 1960, al darle formalmente el carácter de profesión liberal. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que a partir del 30 de diciembre, que fue cuando esta ley se sancionó, la ley 145 de 1960, para ejercer, desempeñar ciertos actos que la misma ley estableció, ellos van a tener un soporte legal si lo lleva a cabo un contador público que va a definir la ley. Y la ley efectivamente lo define. La ley 145 de 1960 se entenderá por contador público la persona natural que mediante la inscripción que acredite su competencia profesional queda facultada para dar fe pública. Es decir, ahí la ley le dio las facultades que tiene el Estado, porque el dueño de la fe pública es el Estado. Y aquí se la delega, se la faculta, dice, queda facultada para dar fe pública de determinados actos, así como para desempeñar ciertos cargos. Ahí también digo yo, doctor Zuluaga, que eso se quedó anclado en el tiempo, en el hecho de decir ciertos cargos. Eso se debió desarrollar por vía reglamentaria a través de decretos, porque es que hay muchas actividades que requerirían, a mi juicio, de la participación del contador público. Yo le puedo mencionar solo uno, doctor Zuluaga, por ejemplo. Yo soy de la opinión que todas las entidades, porque usted sabe que ahora el sujeto contable se llama entidad, ¿sí? El sujeto contable ahora se llama entidad, de acuerdo con la aplicación de las normas internacionales, ¿sí? Ya no decimos empresa, ya no decimos sociedad, ya no decimos persona jurídica, sino que para referirnos al sujeto contable ahora le llamamos entidad. Entonces le digo, yo creo que todas las entidades del grupo 1 del modelo contable desarrollado por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y que se reglamentó a través de las normas que ha expedido el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Hacienda, así como, porque así no se le denomina en la Contaduría General de la Nación, sino como el que se asimila al grupo 1 en el ámbito de aplicación de la Contaduría General de la Nación, esas entidades, sus declaraciones tributarias deberían estar refrendadas por un contador público distinto de su revisor fiscal y distinto del que lleva la contabilidad. Y usted me va a decir, ¿un tercero? Sí, es que tiene que haber un tercero independiente, porque es que si lo hace el contador público, él es juez y parte, y si lo hace el revisor fiscal, también actúa como juez y parte, doctor Zuluaga. Entonces estarán refrendando sus propios actos. Pero esta es una propuesta como muy especial. Yo la conocía totalmente. No sabía que existía. Doctor Zuluaga, yo tengo que responderle a usted con mucha seriedad y rigurosidad. Usted me dijo, vamos a hablar de la profesión y de la contabilidad, pero necesito que se me ponga a estudiar. Y es lo que he atendido. Lo que he atendido. Me la he pasado estudiando, porque yo no voy a venir aquí a conversar con alguien que me lleva a mí kilómetros de ventaja en el ejercicio de la profesión, donde su tarjeta profesional es 4.000 y la mía es 30.000. Por favor, tenemos unas distancias. Como 20 años.
No, pero por favor. Entonces, no sé, pero yo creo que eso debe ser así. Yo no sé en su opinión cómo lo ve sobre la base de la actuación independiente, porque es que, a ver, al final, ¿qué es la fe pública, doctor Zuluaga? Sino una garantía. El dador de fe pública es un garante y tiene que ser un garante del Estado. Al Estado le tiene que interesar que alguien con absoluta independencia sea su garante. ¿En qué? En la determinación de los impuestos. Doctor Colmenares, como estas tertulias las están escuchando estudiantes, me gustaría Una población de saber más o menos 100.000, imagínense. eso, estudiantes, me gustaría saber sobre la fe pública. ¿Quién más da fe pública? Un administrador puede dar fe pública, un abogado puede dar fe pública, un economista puede dar pública, un técnico, un tecnólogo. Claro, Nadie, es que todo ninguno. aquel que el Estado determine y delegue, pues da fe pública. Porque mire, por ejemplo, le voy a plantear un ejemplo un poco muy grueso, pues muy pesado. Pero, por ejemplo, medicina legal da fe pública cuando expide el examen de necropsia. Pero es que él es el mismo Estado. ¿Sí? Sí. Un interventor de obras da fe pública de la calidad de las obras que se estén llevando a cabo. Establecido por ley, como en este caso. Sí, señor, por ley. Sí, la ley 80 en el sistema de contratación estatal, por ejemplo. El Estado lo faculta. El abogado cuando actúa también como perito en determinadas situaciones, da fe pública. ¿Ya? El médico, doctor Zuluaga, el médico da fe pública en el ejercicio de su profesión. Entonces hay mucha jactancia cuando se dice que el único profesional que da fe pública en Colombia es el contador público y los notarios. Porque, Eso bueno, es lo que el yo notario siempre he también, escuchado. pagado por el Estado. Pero a ver, pero porque se habla en genérico, doctor Zuluaga. Sí. Porque lo que sí es cierto es que el único que da fe pública es el contador público, pero fe pública contable. Contable. Porque es que ahí también hay unos excesos, doctor Zuluaga. ¿Y cuáles excesos? Por ejemplo, cuando ponen al contador público a que certifique un sueldo o servicios personales derivados de la nómina. El contador público no tiene que estar certificando eso. Cuando la ley se refiere a certificaciones, son certificaciones de información que obtiene de la contabilidad. Yo no puedo certificarle a usted su sueldo, doctor Zuluaga. Su sueldo se lo tiene que certificar es el que le paga o el jefe de personal, pero no es el contador. Mire, por ejemplo, que el mismo Estado en muchas ocasiones incurre en eso. Acuérdese cuando se expidió una reforma tributaria en la cual se estableció que se puso al contador público a que certificara los vinculados económicos que tuvieran las personas. A mí que, a ver, yo le pregunto, discúlpeme con todo respeto, a mí como contador público, ¿qué me interesa si alguien tiene un hijo, 2 hijos, 5 hijos o cuántos dependen de él? Esa información no tiene que ver con el contador. ¿Por qué pusieron al contador en eso? Pregunto. Pero yo le doy una más cercana, que es en la certificación que firma el revisor fiscal cuando en las empresas para el pago del programa de apoyo a la nómina que estableció el decreto 539. Claro que Entonces, sí, ahora con el de la emergencia económica. Exacto, Claro. del PAEF. ¿Qué tiene que ver el contador ahí? A ver, yo la verdad es que no me explico. El revisor fiscal. ¿Qué pasa? El revisor, bueno, sí, el contador en su condición de revisor fiscal, pero mire lo que sucede. El Estado sí, para todo lo que le conviene, entonces se apoya en el contador público, pero para efectos de garantizar el ejercicio de la profesión de una mejor manera, darle un estatus
de acuerdo con los tiempos. En eso sí nunca se acuerda del contador público. Y la Ahora, UGPP aceptó el error en el formato, porque le hice entrevista a uno de los funcionarios y dijeron, si hay un error en el formato, pero no se va a cambiar. Y el formato siguió siempre firmando el revisor fiscal en las empresas donde lo hay, para poder recibir ese beneficio del Estado. O sea, que lo que buscan es darse seguridad ellos mismos, la UGPP, para que al dar la información tenga después a quién caerle, que es la sensación que a sí, mí me da. eso cuando es desde el punto de vista legal, pero es que hay que admitir también que hay situaciones en las cuales los dueños de las entidades, ¿sí?, los administradores de las entidades, también en ocasiones le imponen obligaciones al contador que no le son propias al contador, como es el caso, por ejemplo, de la información que se le debe reportar a la DIAN por vía de los archivos estos para cruzar allá la información. Información exógena. La información exógena. ¿Cómo le parece? ¿De quién es esa responsabilidad si no es del dueño, del administrador? El contador ya cumplió con su responsabilidad cuando registró la información, doctor Zuluaga. Entonces resulta que los dueños, si no les prepara el contador la información exógena, lo responsabiliza. ¿Dónde dice que la información exógena es responsabilidad del contador público? Entonces, ¿quién le impone esa obligación al contador público? Los dueños de las entidades. Y se las incluyen en los contratos. ¿Y quién paga la multa por los errores? Entonces, ahí viene el problema. Ahí sí, entonces la responsabilidad es del contador. ¿Sí ve? Una inequidad terrible. Una distribución de responsabilidades que no se comprende. No sé. Pero bueno, entonces todas esas son cosas que hay que revisar. Hay que llevar esa listica de todas esas situaciones. Pero entonces fíjese que hay que precisarlas y en eso tendremos que tener en cuenta mucho cuando estemos hablando ya de las reorganizaciones normativas que requerimos. Pero entonces, empezando, como dice, como lugar común, empezando por el comienzo, por el origen, estaba planteando ese año de experiencia a mí. En los días de hoy ya eso me parece a mí que es un requisito inocuo, que no tiene sentido. Además, por las dificultades para cumplirlo. Le voy a decir algo, y lo digo con mucha responsabilidad, pero también con mucho respeto. Ese requisito, en muchas ocasiones, ha inducido a que colegas nuestros que aspiren a que la Junta Central de Contadores los habilite a través de la tarjeta profesional, incurran en situaciones delicadas, falsificando esos documentos. En muchas ocasiones, doctor Zuluaga. Es decir, inician su profesión violando las normas. De una vez. ¿Sí? Sí. Y eso, porque además a alguien en algún momento se le ocurrió que la certificación que ahí se estaba exigiendo tenía que ser laboral. ¿Cómo le parece a usted con los indicadores de desempleo que tiene nuestro país que la experiencia que se exija tenga que ser laboral? Ahora bien, en ocasiones también después se avanzó en eso, entonces no, que de todas maneras, aun cuando no fuera laboral, que hubiese cotizado a la Seguridad Social. ¿Cómo así? ¿Y si no le pagan? ¿Cómo y donde hay revisor fiscal debe llevar un certificado de el revisor fiscal. ¿Cómo le parece? Fuera de la del propietario y que tenga cámara de comercio la empresa, mejor dicho. No, es que eso es una cosa allí que parece que lo que se estuvieran era creando requisitos para evitar que se sigan habilitando contadores, como que si los estudiantes tuvieran la culpa de eso. Ahora, eso usted no me lo va a comparar con el registro del médico, con el año rural o la judicatura de los contadores. Oh, es que ahí no hay comparación. Usted se imagina en los tiempos que hoy estamos viviendo. ¿Se acuerda de las estadísticas recientes? Ahorita ya las va a producir otra vez el DANE. Vamos en el 20% de desempleo.
Entonces, ¿cómo llegamos a una certificación de una experiencia de un año con unos indicadores de desempleo y exigiendo que si no es laboral, que haya cancelado a la seguridad social? Eso no lo entiende nadie. No tengo mi tarjeta porque no tengo experiencia profesional. No tengo experiencia porque no tengo mi tarjeta. No tengo mi tarjeta porque no tengo experiencia. No tengo experiencia porque no tengo mi tarjeta. Eso es un círculo vicioso. ¿Y eso quién lo resuelve? ¿En favor de quién entonces está allí planteando cosas? A mí me parece que eso es un requisito que hay que retirarlo de allí o plantearle otras condiciones. O sino que el mismo Estado entonces debe crear las posibilidades para que todo ese contingente de egresados de una vez vaya directo a las entidades, por lo menos del Estado, a que acrediten esa experiencia. Yo creo que eso hay que revisarlo, doctor Zuluaga. Nosotros en el tribunal disciplinario, yo me acuerdo que alcanzamos en el tiempo en que yo estuve a sancionar a dos interesados en sacar la tarjeta profesional, porque el año de experiencia lo estaban certificando ilegalmente y de una vez quedaron por fuera porque no se les dio matrícula. Gravísimo. Pero tengo una pregunta. La experiencia es una necesidad. Es decir, está bien lo que usted propone y las universidades están de acuerdo, pero la pregunta es, entonces, ¿cómo demuestra la experiencia el contador público? Porque sí, entonces está bien la teoría, está bien la formación académica. Es lo que se le incluyan dentro de los contenidos programáticos de las universidades y que las mismas universidades sean quienes tengan la obligación de crear esos espacios. Que los tienen. Bueno, pues entonces que los lleven a cabo, que los ejecuten, los cumplan, porque es que al final resulta que las universidades sí sacan pecho. Entonces cuando ya ven que el contador público progresa, tiene éxito, figura, es representativo, el doctor Zuluaga, dice la universidad que lo tituló, ese es egresado nuestro, el doctor Zuluaga, el CEO del portal Actualices, el portal más grande de temas contables que hay en Colombia y el más importante. Ahí sí se jacta la universidad de decir que usted es su egresado. Pero mientras estuvo allá o mientras usted no apareció, no figuró, ahí sí nunca se acordó del doctor Zuluaga. A mí me parece que esa relación no es justa, doctor Zuluaga. Eso bueno, hay que cambiarlo. De alguna manera, eso se tiene que... Usted ya lo que está haciendo es una propuesta. Bueno, estamos hablando de reorganización, ¿no? Exacto, está hablando entonces de que haya una práctica profesional certificada por las universidades. Sí, sí. Que busquen la forma. Sí, ahora, yo no le estoy hablando a partir de mi experiencia personal, quiero decirle, cuando terminé mi carrera en el año de 1990, yo venía trabajando en la Contraloría General de la República como auditor desde 1984. Porque yo fui estudiante nocturno, doctor Zuluaga. Yo cursé 11 semestres. Yo también presente, nocturno. Nunca lo pude entender. Yo nunca lo pude entender. ¿Por qué yo tenía que cursar 11 y los del diurno podían cursar 10? Eso jamás lo entendí. Y todavía no lo entiendo. Y resulta que hoy, ¿cómo le parece? Hoy, en este día que estamos viviendo, del año 2020, hay universidades que tienen la carrera establecida en 8 semestres. ¿Cómo le parece? ¿Ah? Y como vamos a reducir, ¿o yo? Oh, pero es que eso ahí es que concentrarlo a lo que es, doctor Zuluaga. A nosotros nos hacen perder mucho tiempo. Yo me acuerdo una vez, la primera vez que iba a salir al exterior a estudiar por una beca que me dio el gobierno y entonces tenía que diligenciar un documento de todas las materias que había cursado. Ahí fue donde yo me di cuenta que yo hubiera podido haber cursado mi carrera perfectamente, quitándole una cantidad de cosas que no tenían nada que ver conmigo en 8 semestres. Y sabe una cosa, aprovechando de esto, doctor Zuluaga, que un tema nuestro para desarrollar luego también tiene que ser nuestra formación académica. Porque ahí hay mucho que decir, ¿o yo? Bastante. La reorganización académica de nuestra profesión. Sería otro.
Sí, ahí hay mucho que decir. Bueno, y como le venía planteando entonces con respecto a la reorganización profesional, esa experiencia hay que entrar a revisarla. Esa experiencia hay que entrar a revisarla. Usted se acuerda que ya en la ley 43, en el artículo 4, se habla de las sociedades de contadores públicos, es decir, las personas jurídicas, ¿ya? O lo que uno llama muy comúnmente las firmas. Y ahí se estableció, pero el tema que es que ahí se establece una situación que yo creo que hay necesidad también de entrarla a considerar, porque es que ese artículo 4, doctor Zuluaga, muy respetuosamente, observe que dice que se denominan sociedades de contadores públicos la persona jurídica que contemple como objetivo principal desarrollar por intermedio de su socio o de su dependiente o en virtud de contrato con otros contadores prestación de servicios propios de lo mismo, ¿sí? Pero ese no es el problema. Lo que yo planteo es, en las sociedades de contadores públicos, el 80% o más de los socios deberán tener la calidad de contadores públicos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que aquí la persona jurídica, sociedad de contadores públicos, va a dar fe pública a través de una persona natural. Fe pública contable, a través de una persona natural. Si eso es así, si la persona jurídica va a dar fe pública a través de una persona natural, que es un contador público, doctor Zuluaga, entonces no es el 80%. Entonces, debería ser. Eres el 100% de los socios tienen que ser contadores públicos. ¿O usted se imagina una firma de abogados conformada del 80% por ingenieros? ¿O una firma de ingenieros conformada del 80% por abogados? No, yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que eso lo tenemos que revisar. A mí me parece que tratándose del ejercicio de la profesión contable, el 100% de sus socios tienen que ser contadores públicos. Ahora, esas firmas de consultoría, pues que creen allá sus departamentos, sus áreas, sus cosas de asesoría legal o de consultoría de empresas, lo que quieran. Pero si se trata de firmas de contadores, sociedades de contadores, hay necesariamente que pensar en que el 100% de sus socios tienen que ser contadores públicos, doctor Zuluaga. No sé cuál es su opinión, pero Sí, no sí. importa que no esté de acuerdo conmigo, no se preocupe. No, y estoy de acuerdo. Sí, el hecho de que en la firma se tengan ingenieros porque son necesarios, se Sí. tengan abogados porque son necesarios, economistas, Sí, sí, sí. esto es una integración de tipo profesional necesaria para las firmas, Así para es. que desarrollar su objetivo. Positivo, Estoy claro. de acuerdo. Sí, pero eso es no exactamente la firma como tal, sino sus complementos, su estructura. Porque usted se acuerda que ahí se estableció que el representante legal tenía que ser contador público y la Corte esa parte la declaró inexequible. Yo estoy de acuerdo. Es que para eso existen administradores. El representante legal podrá ser Sí. cualquier otro profesional, pero los socios tienen que ser el 100% contadores. Doctor Colmenares, aprovechemos y da una explicación sobre eso de la representación legal. Sí. Es que hay confusión. Acuérdense que hablamos mucho para estudiantes, en el sentido de que hay un gerente, Sí. hay un representante legal. Sí. Y entonces explicar Porque de qué se trata y por qué. Eso se puede distinguir, porque una cosa es el que administra internamente la organización, que puede ser el gerente o presidente o como se le denomine internamente. Eso puede ser una cosa, ¿sí? Y otra cosa distinta es el que la represente legalmente, externamente, para todos sus actos. El que asume la responsabilidad externamente en nombre de la sociedad. Y a veces nombran abogados, precisamente sí, para no generar confusiones de tipo legal. Ahora bien, esas dos situaciones se pueden concentrar
en uno solo. Que el gerente sea a su vez el representante legal. Pero esas son decisiones que tomarán los dueños. Pero si se decidiera en dos distintos, el sentido es eso. Una es el que gerente, el que gerencia, el que administra para efectos internos, y otro es el que lo representa externamente, fuera de ella, para todos los efectos de adquirir derechos o contraer obligaciones externamente. ¿Externamente con quién? Con todo el mundo. El Estado, la sociedad, sus contratistas, proveedores, todo lo que fuera. En todo sentido. Yo tengo, en el caso de Actualice, tenemos esa circunstancia. Ah, bueno. El gerente es el hijo mío. Interno. Y yo soy el representante legal. Yo firmo todo, pero él es el que hace toda la gestión de tipo económico, de ventas, de promoción, suscripciones, etcétera. Listo. Ese es un ejemplo. Listo. Y eso se puede distinguir. Entonces, digo yo ahí que uno también lo puede plantear para las firmas, en el sentido en que, pues, internamente sea cualquier profesional, pero que externamente el que va a poner su firma tenga que ser contador público. ¿Por qué? Porque es que ahí va la fe pública, doctor Zuluaga. Ahí va la fe pública. Esto es una tercera propuesta que es muy buena, a mí me gusta. ¿Y qué tal cuando la Corte falla, si es que falla atendiendo los argumentos del demandante en el artículo del Código de Comercio que establece la limitación de la revisoría fiscal solo a 5 sociedades anónimas, a 5 sociedades por acciones, perdón. 5 sociedades por acciones. Eso va a ser delicado. ¿Usted se imagina donde la Corte atienda al demandante y declare eso inexequible? ¿Qué está demandando ahora? ¿Qué se está demandando? Está demandando la parte que en el Código de Comercio limita la revisoría fiscal en las sociedades por acciones. Usted se acuerda, ¿no? O sabe, ¿no? Sí, sí. Sabe y se acuerda. Que allá dice, no puede ser revisor fiscal en más de 5 sociedades por acciones. Eso fue lo que yo discutí cuando se estaba en el Congreso discutiendo la ley de las sociedades por acciones simplificadas. Yo decía, aquí no hay nada que decir, ahí no hay nada que precisar. Aquí quedaría obligada a tener revisor fiscal porque es por acciones. Pero usted sabe que se han ganado demandas cuando se han tenido más de 5 sociedades anónimas y supongamos 4 o 5 simplificadas. Sí. Y se han ganado demandas en este momento, le cuento. Sí, pero porque es que la limitación es para las de por acciones. Entonces, pues ahí no hay nada que hacer. Puede ser hasta 5 por acciones y 20 cooperativas, por ejemplo. Sí, es que cuando me refiero es de simplificado, el régimen simplificado. Ah, bueno, pero siempre que... Está ganando demandas. Y yo le puedo dar nombres de abogadas que ha ganado esas demandas. Pero teniendo la simplificada, la obligación de tener revisor fiscal. Sí. Pero me parece extraño. Sí, ahí conozco ya varias circunstancias en donde han salido sin sanción de ninguna clase porque se ha ganado esa demanda. Es decir, entonces me imagino que allá estarán haciendo referencia, es que se refieren a sociedades anónimas, ¿o qué? Que las simplificadas por acciones no son exactamente lo que dijo la ley, sociedades por acciones. Entonces también podríamos hablar allí... Tiene una terminología distinta en la concepción legal. Porque son por acciones. Porque entonces ahí también podríamos hablar de las comanditas. No, se lo comento simplemente porque conozco y en secreto por acá le daré el nombre de la persona que ha ganado esas demandas. Sí, pero más que eso, ¿sabe qué me gustaría? La decisión, para ver cuáles son los argumentos. Eso sí me gustaría conocerlo, a ver qué fue lo que argumentó ahí el juez. ¿Sí?
Sí, porque Sí, casos en donde un contador es revisor fiscal de 7 sociedades anónimas. anónimas, no, 5 no, anónimas y no, dos. de 3 sociedades anónimas y unas 10 del régimen simplificado, que son como muchas veces hay pequeñas, pero tienen revisor fiscal. O, entonces, en esta circunstancia, habría que analizarse. Me parece que es un tema que es interesante. Pero claro, que tiene que ver con la reorganización profesional también, porque eso habría que definirlo, ¿sí? Sabe que le voy a dejar algo en el tintero hoy Sí, a ver, cuénteme. para desarrollarlo con más fuerza en nuestra próxima tertulia, porque creo que le voy a pegar duro, doctor Zuluaga. Usted me va a disculpar con todo respeto. Cuénteme. Yo creo que es necesario empezar a pensar en un tiempo límite para la renovación de la vigencia de la tarjeta profesional. Y con eso, materializar ese principio que tenemos allá en el Código de Ética del artículo 37 de la actualización profesional. Con ese enfoque. Sí, claro, Bueno, ese es el sentido. Pero entonces, quiero dejarle ese punto allí como para que lo reflexione por estos días y en nuestra próxima tertulia nosotros lo podamos desarrollar con mayor énfasis y precisión, porque acuérdese que allá en nuestro artículo 37, donde están los principios, nos obliga, la ley nos obliga, el artículo 37, en donde aparecen todos los principios. Entonces dice el 37.7, el contador público solo deberá contratar trabajos para los cuales él o sus asociados colaboradores cuenten con capacidad. Es decir, uno no debe asumir responsabilidades de lo que no sabe o de lo que no conoce. Pero resulta que todos nuestros colegas, sin ni siquiera entender la reglamentación tributaria, no han abierto nunca un estatuto tributario siquiera para mirar un artículo y se dedican a asesorar tributariamente. Ahí meten en problemas a las empresas y eso está prohibido. Pero el segundo inciso es el que me interesa para plantearle lo que le acabo de expresar. Igualmente, el contador público, mientras se mantenga en ejercicio activo, observe el verbo, doctor Zuluaga, deberá, es una obligación, deberá considerarse permanentemente obligado a actualizar los conocimientos necesarios para su actuación profesional. ¿Y qué está diciendo ahí? Mientras usted no esté actualizado, no puede ejercer la profesión. Entonces, mire, ¿qué debió haber hecho el gobierno, los gobiernos en este artículo? Haber desarrollado ese artículo a través de un decreto reglamentario, estableciendo la renovación de la vigencia de la tarjeta profesional. Pero no con base en la presentación de exámenes, porque eso se ha prestado aquí en Colombia para muchas irregularidades. el doctor Colmenares, Yo tengo otro planteamiento que se lo expresaré después. podríamos hacer una síntesis de las propuestas de reorganización profesional que se han hecho. Bueno, dele, hágale. Voy a tratar de comentarlas. La primera, que haya la propuesta de la práctica profesional certificada por universidades. Sí, eso hay que revisarlo. Segundo, que las entidades del grupo 1 tengan, además del contador y del revisor fiscal, un contador que certifique la información financiera. No, tributaria, ¿sí? Información tributaria. Tributaria. La Sí. tercera, que las sociedades de contadores tengan como representante legal obligatoriamente un contador público. Sí. Y la cuarta, que la tarjeta profesional que deberá considerarse obligado a actualizarse el contador público renovando la tarjeta profesional. Yo creo que esas son las 4. Le hace falta una. ¿Cuál otra? No es solamente que el representante legal de las firmas sea un contador público, el representante legal, sino que los socios sean el 100% contadores públicos. Bueno, entonces dejamos
hoy Sí. en esta tertulia con 5 propuestas. Mejor dicho, estamos muy productivos. Y me parece que es muy interesante lo que estamos encontrando, porque Sí, aquí hacemos propuestas que deben ser estudiadas y seguramente creo, serán objeto de discusión. sí, señor. A mí me parece que en la próxima tertulia que nos encontremos, renovamos este planteamiento de las propuestas que hay De la para propuesta. empezar a detallar la actualización profesional. Porque ya lo vi que usted quedó así ¿cómo así? ¿Eso qué? ¿Cómo así? Claro. Bueno, muchas gracias, doctor Colmenares. Muy Por favor. interesante. Me parece que Sí, señor. Muy amable. vamos por el camino que queríamos recorrer. Muchas gracias, doctor Muy amable. Colmenares. Le mando un abrazo y así mismo a todos nuestros colegas. Muchas Bueno, gracias. esté muy bien.